¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? Bueno, les cuento que yo soy Mario Testa, soy médico de profesión. Bueno, hice el colegio secundario en el Nacional de Buenos Aires y fui ahí un alumno regular. No muy malo, pero no muy bueno. Todos los años tuve que dar algún examen, no me eximía de todas las materias. Pero claro, el primer año di dibujo y caligrafía, el segundo año di dibujo y caligrafía, el tercer año di dibujo porque no había caligrafía. Y después tuve que dar examen de geografía, de historia, de alguna otra cosa. Y después fui a la Facultad de Medicina. Y ahí empezaron mis primeros escarceos de militante estudiantil. Cuando yo ingresé, estoy hablando del año, tenía 18 años, o sea que era el año 43, 1943 ingresé en medicina. La fuga estaba prohibida y entonces creamos un grupo estudiantil que se llamaba Junta Ejecutiva de Medicina, que pintábamos las paredes, que era con lápices, una bota y la tachábamos, una bota tachada, ¿no? Este era el símbolo de este grupo. Y bueno, ahí empezaron las primeras, hubo una ocupación de la facultad, nos metimos en fin, todas estas historias. El aprendizaje de la medicina práctica se hacía en las guardias de los hospitales. Es decir, las materias teóricas y los prácticos están muy bien, pero aprender medicina tratando enfermos, qué sé yo qué, que venían, decía me duele acá, qué sé yo qué, había que examinarlos, en fin. Eso se hacía en las guardias de los hospitales. Y había un problema muy serio, y es que los hospitales estaban en manos de hombres que eran generalmente tipos de pensamiento de derecha. Y en consecuencia ahí había un problema, porque en las guardias no entraban ni mujeres ni judíos. O sea, que resolvimos entonces que teníamos que conquistar para nosotros, para el grupo nuestro, la guardia de un hospital. Entonces, después de muchas deliberaciones, elegimos el Hospital Fiorito, en Avellaneda. Hospital Fiorito de Avellaneda porque era una barriada de trabajadores muy populares, donde había mucho movimiento, donde había muchos problemas, en consecuencia era una buena guardia para... Y todo lo que hicimos fue una táctica, esta fue una táctica casi diría, de guerrillas, porque comenzamos a pedir ingreso individualmente a la asociación de practicantes, que era la que manejaba esta situación del ingreso o no a la guardia, a través de nombres que fueran insospechables. Entonces, Terencio Gioia, ¿quién le va a negar a Terencio Gioia? Héctor Montes de Oca, nombre de calles, no había nada que discutir. Luis Horacio Vero Campos, dos apellidos de Comprosapia, qué sé yo. Y así entro yo también, Mario Testa, que no era ningún nombre conocido ni nada por el estilo, pero por eso mismo. Y entonces, en aquel momento, este fue un segundo episodio del cual me enorgullezco. El primero fue ese de la captura del centro de estudiantes. El segundo fue que hicimos un programa, el rector me dice, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer? Yo quiero un programa de becas. Bueno, ¿cuántas becas quiere? Espere, le dije. Entonces había en ese momento una reinscripción y censo, y había 60.000 alumnos aproximadamente en la universidad en ese momento. Pero yo hice toda una encuesta sobre qué exámenes habían rendido recientemente, y con eso fui descartando y llegué a la conclusión de que había unos 15.000 alumnos que eran realmente activos. Entonces, estudiando en el ámbito internacional, encontré que en Francia 1 de cada 3 estudiantes estaba becado. Entonces pedí 5.000 becas. Me dieron 200, fue un éxito absoluto. Como yo tenía problemas económicos, ya tenía los 2 hijos, mi mujer los 2 hijos,
resolví, ante la invitación de un amigo, ir a Venezuela. Y en Venezuela fue donde entonces retomé una actividad más académica. Se estaba creando en ese momento que era el Centro de Estudios del Desarrollo, en dependencia de lo que era la Cordiplan, la Junta de Coordinación y Planificación uno de los primeros gobiernos democráticos que hubo en Venezuela después de 40 o 50 años de dictadura. Y efectivamente me concedieron esa beca y entonces me pude poner a estudiar. Y eso me cambió la vida, literalmente me cambió la vida. Digamos, porque me puse a estudiar una cosa que me apasionó. Me puse a estudiar fenómenos económicos, sociales, culturales, que para mí eran totalmente desconocidos. Pero uno de mis buenos profesores en aquella época fue, por ejemplo, Carlos Matus, tipo que había sido ministro de Salvador Allende y que había pagado caro sus culpas. Fue presidente del Banco Central y fue ministro de Economía. Y digo que pagó caro sus culpas porque tuvo 2 años preso cuando llega Pinochet y sus muchachos. Pero con Matus era uno de los varios con los cuales discutíamos estos temas del desarrollo, me acuerdo una larga discusión que teníamos sobre qué relación tenía que tener el presidente del Banco Central con el ministro de Economía, cosa que se reprodujo acá exactamente igual, tal como lo habíamos visto nosotros en aquel momento. Y si había que usar la guita del Banco Central para pagar deuda o no, o para hacer inversiones productivas. Es decir, exactamente lo mismo que se estaba discutiendo estos meses atrás acá en el país. Yo tengo una gran admiración y respeto por la obra de Matus, pero esto lo he discutido con él a calzón quitado. Yo digo que él normatiza demasiado la política, ¿no? Digamos, le da como un cierre, como si fuera un tema, digamos, muy objetivo y científico, y que entonces él lo resuelve en base a formulaciones metodológicas que yo no comparto. Y yo decía que esta diferencia se debía básicamente a que él siempre se consideró como un dirigente de primer nivel de procesos transformadores, cosa que es cierto. Él fue ministro de Salvador Allende, joder, casi nada. Y yo siempre me consideré un militante de base, tipo que aportaba desde la calle. Después de mi paso por Chile, y yo regreso acá en el año 71 porque quería venir a hacer política, no porque quería venir a trabajar en salud. Cuando gana las elecciones el tío Cámpora y nombra a Rodolfo Puigros interventor en la universidad, Rodolfo le pregunta a nuestro amigo común Arnaldo Torrens quién ponemos en la facultad, y Arnaldo le dice, me señala a mí. Entonces Rodolfo me llama, Mario, tenés que hacerte cargo. Bueno, está bien, Rodolfo. Entonces me hice cargo. Y fue también un periodo muy rico, porque fue una dirección colegiada la de la facultad en ese momento. Yo tenía unos 20 colaboradores inmediatos de diversos lugares, el hospital, la escuela de enfermería, la escuela de salud pública, qué sé yo, los secretarios, y todos los días manteníamos una reunión que duraba entre 3 y 4 horas, donde cada sector tenía que explicar los problemas que tenían, y todos los participantes en la reunión tenían obligación de intervenir
desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del manejo de los estudiantes. Y entonces, si había consenso, esa era la decisión y el siguiente paso era vos te encargás de esto. Y así fue que me fui para Brasil porque tenía en ese momento ya de antiguo una invitación que me había hecho un brasileño, Ezio Cordeiro, médico, a quien había conocido en Chile para ir a dar un curso allá. Claro, ahí fue donde empezó mi vinculación con el movimiento sanitario brasileño, porque en ese momento crearon una organización que se llamaba CEBES, Centro Brasileño de Estudio de Salud. Porque me parece que los regímenes, ahora voy a hablar mal de todo, los regímenes capitalistas no son regímenes humanos realmente. La humanidad, el humanismo está por otro lado. Hay dos conceptos ahí que hay que separar. Uno es el de legalidad, lo que está escrito en la norma. Y otro es la legitimidad, es lo que tiene una base social de apoyo firme con la cual se puede vencer a un enemigo. La derecha usa el poder que tiene, y tiene mucho. Tiene poder de distintos tipos. Tiene poder económico, tiene poder político, tiene poder de conocimiento, lo que yo llamo poder de información. Usa el poder que tiene para organizarnos. Nosotros, los de abajo, tenemos poder solamente en la medida en que nos organicemos. Es decir, las lógicas son distintas. Decía, lo importante no es a dónde se quiere llegar, sino lo importante es desencadenar un proceso, hacer cosas. Y para empezar a hacer algo tenemos que modificarnos nosotros. Yo diría sucesivos sujetos que van intentando hacer una cosa, que es introducir temas de debate en la agenda del Estado. Y esta es mi definición de qué es un sujeto social. Yo digo, un sujeto social, o un actor social, si ustedes quieren, es aquel que consigue introducir temas de debate en la agenda del Estado. Yo digo en algún momento en uno de mis libros, mire, usted puede hacer planes o puede no hacer planes. Lo que no puede es no pensar estratégicamente. Este es el tema. Es decir, hay que pensar estratégicamente, quiere decir, para mí el pensamiento estratégico es un pensamiento sobre el poder. Es decir, ¿cómo es esto del poder? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo se juega esta cuestión? También Matus habla de esto, y habla de cómo acumular poder y de cómo usar el poder. Es decir, hay un tema que es muy común, que los dos tratamos, pero con estas matices de diferencia, de que yo pienso que él exagera en cuanto al entramado de esta cuestión. Cuando uno piensa un problema, el tema de salud, por ejemplo, lo tiene que pensar de una manera que sea explicativa de lo que pasa. Entonces, para pensar explicativamente, hay que usar lo que yo llamo categorías analíticas. Y la categoría analítica es una categoría que uno abstrae de la observación de la realidad. Por ejemplo, la categoría clase social. La categoría clase social no es un invento de los comunistas o de Marx, como pensarían los militares argentinos, sino que es una observación de Marx que observa la sociedad y dice, hay división en clases. Es decir, es una categoría que se le impone al observador, como una categoría que está en la sociedad o que está en el fenómeno. En cambio, el concepto operacional es un concepto que sirve para manejar cosas, pero no para entender lo que pasa. Si yo digo cama de hospital, me sirve para manejar cosas. Vamos a aumentar la cama de hospital, la vamos a disminuir o la vamos a redistribuir. Pero no me sirven para explicar lo que pasa en la salud. Este es el tema.
a esta diferenciación entre categorías analíticas y conceptos operacionales es esto de que la categoría analítica no la puedo inventar. Yo puedo inventar conceptos operacionales, pero no puedo inventar categorías analíticas, porque están en el fenómeno que yo quiero explicar. Cuando uno quiere hacer una reforma que no modifica mucho la estructura de poder, yo lo digo cuando hablo de los proyectos de transformación, si no alteran mucho la distribución de poder, bueno, yo puedo negociar. Yo quiero instalar una guardería en el hospital para que las enfermeras puedan dejar a los chicos y trabajar, que yo qué, bla, bla. Pero resulta que eso le tengo que sacar el espacio a alguien porque no sé qué carajo. Negocio eso, bueno, qué sé yo, le damos un poco más de tal cosa, un poco, unas horas más de no sé qué, o una capacitación o lo que fuera, y se acabó el problema. Y tengo resuelto el asunto. Pero si yo le estoy tocando la distribución de poder en la sociedad, si yo estoy diciendo, bueno, a partir del 31 de diciembre no va a haber más sistema privado de atención médica. ¿Cómo hago para mantenerlo? Primero, ¿cómo hago para implementarlo? ¿Y cómo hago para mantenerlos una vez si por ventura consiguiera implementarlo? Tengo que tener una tropa dispuesta a combatir con el enemigo para hacer eso. Un sujeto que se construye y se ideologiza y qué sé yo qué, y da batallas y sigue. Primero hay que construir la tropa. ¿Qué es lo más difícil? La tropa que va a dar la batalla. Porque batalla va a haber. Si modifican en serio cosas, va a haber batalla. La derecha no se deja así nomás. Y sabe de qué se trata. El tema de la participación, el tema de la democratización interna. Yo ahí soy muy enfático en algunos de mis trabajos cuando hablo de lo que llamo la doble barrera ideológica con respecto a la gente que trabaja en salud. Digo, hay una barrera ideológica que se cierra desde adentro, la cerramos nosotros desde adentro, diciendo la salud es un problema nuestro. Y hay otra barrera ideológica que se cierra desde afuera, que es el de la población, que dice los problemas de salud son problemas de ellos. ¿No? O sea, ya no. Es decir, mientras eso siga así, ni modo. Entonces yo digo, hay dos cosas que hacer ahí. Una es democratización interna. ¿Cómo hacemos para ser nosotros más democráticos? Y entonces, qué sé yo, la gestión coparticipada, lo que les contaba de la facultad, más discusión interna nuestra de qué hacer y qué sé yo. Y la otra es participación externa. Busquemos a las madres de Plaza de Mayo, a las qué sé yo qué, a lo que fuera, que esté afuera y que entienda esta cuestión y que abrir esas barreras ideológicas no es para pelearse uno contra otro, sino para ver cómo hacemos para formar una cosa juntos. Siempre hay contradicciones y conflictos. El tema es cómo las usamos. Si las usamos para crecer y para fortalecernos o si las usamos para destruirnos. Es la salud como deber del Estado y derecho del pueblo. Es decir, esta es la construcción. Y esta es la construcción en la que nosotros también vamos participando, digamos, desarrollando teoría en base a esta práctica. Mejor dicho, no, esta interrelación entre teoría y práctica que se va haciendo una rueda permanente para ir generando estas cosas. Hay que pensar que las cosas son peor todavía de lo que parecen. Ese es el pesimismo de la inteligencia. Un científico diría, hay que castigar la hipótesis. Entonces, todo lo que estamos viendo debe ser todavía peor. Pero hay que ser optimistas de la voluntad. A pesar de lo peor que pensemos, con respecto a la situación, tenemos que seguir luchando para mejorarlo.